fresh bread from the oven of God's heart. Pan fresco del horno del corazón de Dios. I had something else prepared, Sabe que yo ya tenía algo más preparado, but I felt like God said, I want to give something fresher. pero el Señor sentí que me dijo, quiero dar algo aún más fresco. And I went walking with the Lord this morning. Y esta mañana justamente salí a caminar hablando con Dios. And normally I walk straight in this one place, Y yo usualmente me sigo derecho en cierta calle que paso, but I felt like the Lord said, turn left. pero el día de hoy sentí que el Señor me dirigía a girar a la izquierda. And as I did, I remember a verse found in Isaiah 30, verse 21, Y al yo dar esta vuelta me recordé de un versículo bíblico en Isaías 30:21, where it says, whether you turn to the left or to the right, en donde básicamente dice, ya sea que vayas a la izquierda o a la derecha, there's a voice behind you saying, hay una voz detrás de ti diciendo, this is the way, walk you in it. este es el camino, sigue en él. And then after a little while, I felt like the Lord said, this may not seem like a big thing, Y poquito después seguí caminando y sentí como el Señor me decía, quizá a ti no te parezca una gran cosa lo que acaba de ocurrir, but in doing what you just did, pero al hacer lo que acabas de hacer, it makes you different than many of my children. te hace a ti diferente a muchos de mis otros hijos. Meaning that it's important for all of us to hear the guidance of the Spirit of God. Queriendo decir este énfasis en que es importante obedecer la voz de Dios. And as I was walking closer to home, Y ya cuando me iba acercando a casa, again, I felt like the Lord said, instead of being on the sidewalk, go to the street. sentí que me decía, en vez de caminar sobre la banqueta, quiero que camines sobre la calle. Yeah, so I walked into the street. Así es que yo me fui a caminar sobre la calle. And boy, was I glad I did. Y sí que me alegro que lo haya hecho. Because right where I would be walking in the sidewalk, Porque justamente por donde yo usualmente paso en la banqueta, there was a great big gray pit bull dog in the bushes. había un perro negro grande que estaba escondido entre los árboles. And I would have startled him walking right by him. Y yo al caminar por ahí lo habría asustado. And I know what pit bulls can do. Y yo sé que esta raza de perros pitbull pueden hacer cosas. But I was in the street, not the sidewalk, Pero yo iba hasta la calle, no estaba en la banqueta. because God protected me. Porque Dios en ese momento me protegió. And I believe He orchestrated this just so that I could speak about it today. Y yo creo que Dios organizó todo eso para que pudiera hablar de ello en este momento. These are maybe really small things, Porque pueden parecer cosas muy pequeñas, but this is what God wants all of us to do, pero Dios esto es lo que quiere que nosotros hagamos. and that is walk by the guidance of His Spirit. Y esto quiero decir el de caminar dirigidos por su espíritu. You know, this kind of began for me on Saturday, Esto comenzó conmigo ahora desde el sábado, where I felt like the Lord gave me a verse found in Isaiah 60, verse 17, en donde sentí que Dios me daba un versículo en Isaías 60:17, where God is speaking to His children, and He says, en donde Dios está hablándole a su pueblo y dice, instead of bronze, I want to bring you gold. en vez de bronce les quiero dar oro. And I studied that, and I felt like God was saying, I want your best. Y empecé a estudiar a qué se refería a eso y para mí quiso decir algo como quiero lo mejor de ti. Instead of bronze, I want you to give you the very best. En gold. vez de que tengas bronce, quiero darte lo mejor. Well, I got up and I went to our family room, and my wife was watching the end of the soccer game. Y bueno, ya me levanté y fui a la sala y mi esposa estaba viendo el final de un juego de fútbol, Where the women's U.S. team in the Olympics defeated Brazil. en donde el equipo de mujeres de Estados Unidos derrotó a Brasil. And they got a gold medal. Y justamente estaban también con una medalla de oro. And it made me smile. Y eso a mí me hizo sonreír. And then I left and went to my office. Ya después me fui, llegué a mi oficina And there was a young man who's 29 y había un hombre joven de 29 años coming with his mother, que justo venía con su mamá, who's a listener to the radio. quien es una oyente de la And he radio. was coming for prayer. Y ellos venían por oración. He was oppressed by demonic spirits. Él estaba siendo oprimido por espíritus demoníacos. And as we sat down, I told them, here's how this will happen. Y ya cuando nos sentamos, yo les dije, miren, esto es lo que va a pasar.
we will wait quietly before the Lord nosotros vamos a esperar en silencio ante el Señor. and allow Him to speak to us Y vamos a permitir que sea Él quien nos hable a nosotros and show us what to do. y que nos muestre qué quiere hacer. And that's how it's going to work. Y así es como funciona esto. So we did. We went to prayer Así es que nos esperamos en oración and then waited quietly before the Lord. y nos quedamos en silencio delante de Dios. And I felt like the Lord said, go get him a Bible. Y sentí que el Señor me dirigía y me decía, ve, toma una Biblia para él. So I went and got him a nice leather Bible, brand new Bible, Así es que fui, tomé una Biblia de piel nuevecita and put it in front of him. y se la puse enfrente de él. And his eyes got really big. Y él, sus ojos abrió muy grandes. And he shared with us that he had just asked God Y justamente nos dijo que él le acababa de preguntar a Dios, pedirle to help him read God's Word. que le ayudara a leer su palabra. And normally read in Spanish with his mother, Usualmente la leía en español con su mamá, but he wanted an English Bible. pero él quería una Biblia en inglés. And here was one sitting in front of him. Y justamente ahí enfrente de él estaba esta Biblia en A inglés. gift from God, Un regalo de Dios. and it really elevated his faith. Y eso la verdad que levantó mucho su fe. And then the Lord showed us that there was like a team, like a demonic team, soccer team trying to defeat him. Y ya después el Señor nos mostró cómo había un equipo, así como un equipo de fútbol, pero era de demonios atacándolo. And the Lord said, listen carefully to my spirit, Y el Señor me dijo, escucha cuidadosamente a mi espíritu. and I will give you the names of these demons that are oppressing you. Y yo te voy a dar los nombres de estos demonios que están oprimiendo. And the first one is fear. El primero fue miedo. And then one by one, the Lord gave them the names. Y así uno por uno seguidos el Señor me dio los nombres. And he commanded them to leave in the Y power of El Jesus. Señor les dio la orden de irse en el nombre de Jesús. And he felt them go. Y este joven sintió cómo se iban. Instead of bronze, God was giving him gold. Así fue como en vez de bronce, Dios le estaba dando oro. And then the Lord showed us a picture of a mirror. Y luego el Señor nos mostró una imagen como de un espejo. And he turned his attention to this dear mother. Y el Señor puso su atención a la querida madre. And she began to weep Y ella comenzó a llorar. because she said that each day when she looked into the mirror, Porque ella nos decía como cada vez que se veía al espejo, she was reminded that she was blind in her left eye ella se recordaba de esto como ella era ciega del ojo izquierdo. because of a beating she took when she was a child by her father. Por una golpiza que su propio padre le dio cuando ella era niña. And then each day this anger would well up within her Y era así como todos los días llegaba esta furia dentro de ella. and this bitterness Y aún una amargura. that God wanted to take. Pero Dios quería quitarle eso. And guess what? He did. Y adivine qué, Dios se lo quitó. And we had a glorious time as the Spirit of God came and blessed Y us. tuvimos un momento glorioso allí recibiendo la bendición de Dios. Right after that, another couple came. Y justo después de ellos llegó otra pareja. They had two small children, Venían con dos niños pequeños, one 4 and one 2. uno de 4 y uno de 2 años. The 2-year-old girl was having seizures. La niñita de 2 años estaba teniendo epilepsia. And I could tell that the mother was deeply troubled Y yo me daba cuenta cómo la mamá estaba muy afligida. because she had walked away from God, Y de cómo ella se había alejado de Dios. and now she was walking with the Lord. Y ahora estaba regresando a caminar con Dios. But she had a lot of guilt because of the sin in her when she walked away from God. Pero caminaba con mucha culpa por ese tiempo que se había ella alejado de Dios. And she felt that her daughter's condition was tied to this. Y de cierto modo sentía que la condición de su hija era debido a eso. And God wanted to heal her. Y Dios lo que quería era sanarla. And he did, Y la sanó. with many tears. Y con muchas lágrimas. And then he turned to the Father Ya después el Señor puso su atención en el Padre. and he said, you are the priest of the home. Y le dijo, tú eres el sacerdote de tu hogar. You may not understand this, Quizá no lo llegues a entender. but Satan has to go through you to touch your children. Pero Satanás tiene que pasar a través de ti para llegar a tus hijos. And you are called to protect your family. Y tú tienes este llamado de proteger a tu familia. And you need to lay hands on your little girl each night Y necesitas imponer manos sobre tu pequeñita todas las noches. and oppose the work of Satan in her life. Y oponerte a las obras de Satanás sobre su vida. And then the Lord
joined them all together, Y ya el Señor los llamó a que se unieran todos en and familia. the Spirit of God came. Y el Espíritu de Dios llegó a ese The lugar. little kids were grabbing a hold of the parents who were holding each other. Los pequeñitos abrazaron a sus papás y se abrazaron entre ellos. Even the mother from Mexico joined. Aún la mamá que también estaba aquí de México se unió al abrazo. And I'll never forget the little 4-year-old getting tissue to wipe mommy's eyes. Y nunca me voy a olvidar cómo el pequeñito de 4 años agarraba papeles, pañuelos para secar las lágrimas de su mamá. You see, instead of bronze, God wanted to give them gold. Y ahí vemos otra vez como en vez de bronce, Dios les quería dar oro. And it came about because we were hearing the Spirit of God. Y todo esto ocurrió gracias a que escuchamos al Espíritu de Dios. You know, the Bible tells us in the book of John that Jesus said, "My sheep hear my voice." La Biblia nos dice en Juan que mis ovejas escuchan mi voz. And he also says in the book of Luke, this, "Blessed is the man that hears my voice and obeys my word." Y en Lucas también nos dice, bendito el hombre que escucha mi voz y la obedece. And I was thinking about it today, that what I do each day, Y yo me puse a pensar en ello, de cómo yo todos los días, and God may have you do something different, but y te digo que quizá a ti Dios te haga hacer algo similar, for each day I build a room of silence. pero yo todos los días hago un cuarto de silencio. Time is the doorway that I use, the doorknob that I use to go into this room of silence. Porque te digo algo, que es el tiempo, que es como esa manija que me permite entrar a ese cuarto de silencio. And then I sit on a chair before the Lord. Y yo simplemente me siento en una silla delante de Dios. And this chair is called patience. Y esta silla se llama paciencia. So I have silence, Entonces, por un lado tengo silencio, and then I have time, y ahí mismo tengo tiempo, and then I have patience before the Lord. y al mismo tiempo paciencia delante de Dios. King David, who is a man after God's own heart, El rey David, quien fue un hombre conforme al corazón de Dios, wrote, "Be still and know that I am God." él escribió esto de estad quietos, estad en silencio y reconoced que yo soy Dios. And the Lord is telling us today that it'll take silence, Y el Señor en este momento nos está repitiendo eso, que toma silencio, and it will take our time que toma este tiempo and our y patience. también paciencia. We can't be impatient with the Lord, Porque no nos podemos poner impacientes con Dios. but these elements will bring His voice to us Mas sin embargo, estos elementos juntos van a traer la voz de Dios and give us the capacity to hear Him, y nos van a dar la capacidad de escucharlo so that we can be guided by His Holy Spirit. para poder ser dirigidos por su Espíritu Santo. That's His fresh bread from the oven of His heart. Y este es el pan fresco del horno del corazón de Dios. And we love you for listening. Te amamos, gracias por escuchar. Que Dios le bendiga.